Buenos días. Hola, Vero, buenos días. ¿Cómo están todos? Bye. Bien desvelados, profe. Eso es. Así es un pedagogo desvelado. Los felicito. Buenos días, Buenos días, Landy. ¿Cómo están? Demasiado de velar. saliendo de la gripa. Maestro, buenos días a todos y a todos. Buenos días, buenos días. La educación en México, así es, ¿eh? Por eso todos terminamos con diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y así. Ok, Nelvi, adelante. Todo tuyo. Ok, Nelvi, adelante. Todo tuyo el micrófono. A partir de ahora. Ok, Vero, ¿ya estás lista? Sí, profe, déjeme a ver compartir pantalla. Ok. ¿Sí logran ver ya? Sí. Sí, ok, perfecto. Buenos días. Bueno, Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es escuela pública, gratuita y obligatoria. Vamos a ver, antes que todo, pues, ¿qué es el término escuela? Pues proviene del griego antiguo, ¿no? Del griego antiguo. Y en sus orígenes, pues significaba tiempo libre, tranquilidad. Luego, pues se convirtió en aquello, pues, que se realiza en el tiempo libre. Por último, se deriva en sinónimo de estudio como contraposición de los juegos. Como que no se ve, ¿verdad? Se ve como raro. Yo sí ya lo puedo visualizar bien. Ah, aquí, ok, las diapositivas. Ajá. Bueno, bien, me apoyo de lo que tengo acá en mi compu, pero no sé si ustedes sí lo pueden apreciar. Bien. ¿Quién descubrió la escuela? Aquí pues había pues, dos oposiciones, por así decirlo, los griegos y los bizantinos. Primero los griegos pues se destacan por su dedicación en la búsqueda de conocimiento, aunque pues su disciplina educativa no coincidía pues con el concepto de escuela, sí estaba así como muy lejos. Y los bizantinos, pues aquí ellos son la continuación del Imperio Romano de Oriente, pero su cultura e idioma pues eran griegos. Y bien, aquí pues los griegos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, pues ellos tenían sus discípulos. Ellos impartían clases al aire libre, las lecciones eran aleatorias. Esto quiere decir que no tenían una planeación. Por lo tanto, pues sus clases no eran de carácter formal. Eh, por donde pasaban ellos, pues era un lugar para impartir estas clases, pláticas más que nada, así como que el término vendría siendo así como pláticas, ¿no? Porque igual si tú ibas pasando, pues ya se unían las personas que tienen el interés o un ratito, escucho, me voy, no era así como que algo formal. Ellos no requerían de libros o algún pizarrón, incluso pues no requerían de un aula o algún espacio en específico. Y pues
aquí, pues si nos pasamos a esos tiempos, pues vamos haciendo la idea de cómo era antes la escuela. Em, También, pues por este lado, los griegos, aquí está ya, perdón, los griegos, por este lado, los griegos, pues el concepto de escuela era como al principio hablábamos, ¿no? A ver, permítame tantito. También tenían este idioma y pues la escuela de los griegos, los bizantinos, pero pues para conocer más sobre ellos, pues vamos a entrar un poquito más. Aquí pues si bien en la diapositiva, pues las clases pues no eran formal. Y pues los bizantinos, vamos a hablar de los bizantinos, pues ellos tenían sus clases privilegiadas, ¿no? Aquí pues en la imagen observamos pues la nobleza, ¿no? Como hasta arriba, la nobleza, de ahí el clero, después los sectores medios, sin privilegios políticos, y en este espacio, pues ellos desarrollaron mucho lo que es la comercialización, la artesanía, el campo, y de esa manera, pues bueno, ahorita vamos a adentrar un poquito más de qué dependió, ¿no? Esta parte de la escuela. Y pues hasta el último, pues están los siervos y los esclavos, pues aquí ellos pues ya no tenían ese derecho, ¿no? Este, a ver, perdón, déjame regresar a la diapositiva, para dar pues más auge a lo que es la escuela y pues al final, pues los siervos, ¿no? Los bizantinos designan un área cerrada para impartir sus clases, o sea, ya lo contrario de los griegos, ellos pues organizaron un sistema con temas específicos para enseñar, ya dejaron de la manera libre y abierta pues que los griegos traían, ¿no? Su escuela de los griegos pues ya fue así como que fue quedando atrás. Ya no, ya en las primeras escuelas pues la educación pues ya era un privilegio. Aquí vamos a conocer más sobre la escuela. La primera escuela pública y gratuita pues se fundó en Europa en 1597 por el sacerdote José de Calasanz. Aquí en las primeras escuelas pues la educación era un privilegio de las clases acomodadas, nada más. La primera escuela pública pues se funda en este tiempo, pues este señor, José de Calasanz, pues es uno de los precursores de la pedagogía moderna. Él no compuso ninguna obra o algo así parecido, pero pues él esparció esta teoría sobre la educación, pues ya sea en cartas, en reglamentos o en escritos, ¿no? De carácter práctico. Y bien, aquí la escuela pues llega con la Revolución Francesa, ¿no? En 1789, la noción de la educación como un derecho se empezó a considerar un asunto de Estado. Aquí ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues se empieza a forjar este sistema educativo en cada país. Y pues como hasta ahora, que nada ha cambiado, ¿verdad? El desarrollo de la escuela pública pues depende del momento histórico, de las necesidades de cada estado. Y pues yo lo veo así como que más que nada también es de acuerdo a los intereses o conveniencia, ¿no? De cada estado en esos tiempos. Y en la actualidad, ¿no? También es de acuerdo pues ya a los mismos intereses y pues del momento histórico del país. Y bien, pues los fundamentos de esta nueva corriente pues eran la educación universal, obligatoria, gratuita y libre. Bien, aquí también pues había dos opciones de escolaridad, que eran la educación pública y la privada, y pues que en la mayoría de los países estaba, ¿no? Y entrando al siglo XIX, pues la educación no era gratuita. Los niños pobres recibían la educación que podían en las escuelas DAME Ok, o en las Vero, dominicales. listo. Ay, gracias. Gracias. Nelvi. Voy a compartir, maestro. Sí, adelante.
Landy, ¿ya estás lista? Maestro, Ah, ok. a ver, a ver. Bueno, hoy voy a hablar sobre los movimientos de renovación pedagógica que han sido importantes en la historia de la educación, pero hay que definir qué son los movimientos de renovación pedagógica. Son movimientos sociales, son movimientos que también se les conoce como asociaciones u organizaciones de docentes, de pedagogos o personas interesadas en la educación que están implicados en la mejora de la escuela pública que surge a finales de la dictadura franquista en España, siguiendo pues la tradición de la escuela nueva. Los movimientos de renovación pedagógica son grupos autónomos, se mandan solos y están organizados de docentes de diversas etapas educativas. ¿Qué hacen? Se aseguran, se reúnen para compartir conocimientos, para compartir herramientas desde la etapa infantil hasta la universidad y asegurar así la buena praxis educativa que involucra las reflexiones del docente sobre su quehacer pedagógico, cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace, para asegurar la mejor educación centrada en el niño y el acompañamiento del docente para una escuela pública mejor, con el objetivo de mejorar la calidad y el aprendizaje. Estos movimientos de renovación pedagógica buscaban adaptar la educación a las necesidades y realidades de cada época, incorporando pues nuevas metodologías, tecnologías y enfoques pedagógicos que consistían en cambiar pues los métodos de enseñanza, el concepto que se tiene de la infancia, mejorar los contenidos. Vamos a hablar un poquito de historia para comprender cómo surgen estos movimientos. Para resaltar la importancia de la pedagogía dentro de la educación es conveniente hablar sobre los comienzos de los movimientos de renovación pedagógica y el auge que tienen en la actualidad. El origen de los movimientos de renovación pedagógica en España tiene lugar entre los siglos XIX y XX, debido a que a finales del siglo XIX la educación sufría un gran retraso con respecto a otros países de Europa. Entonces se pretendía ya desde entonces innovar y mejorar la educación. Luego se encuentra la ley Moyano en 1857, que es la educación anterior al franquismo. Fue la norma más duradera que perduró hasta la Ley General de Educación en 1970, que se basaba en una gran concepción elitista de la educación superior y concedía gran poder de la Iglesia sobre la escuela. Intentó que fuera accesible la educación para todas las escuelas sociales, aunque persistían mucho los tratos diferenciados. Entonces, eso supuso un progreso, puesto que instauró la obligatoriedad para que todos los niños y las niñas menores de 9 años, ¿no? Se pretendía que mejorar el nivel educativo en España. En aquel entonces tenía uno de los mayores índices de analfabetismo que había en Europa. Pero también es importante hablar de los movimientos de renovación pedagógica que comenzaron con tres corrientes muy importantes. La corriente de carácter laico burgués, que fue creada en 1876 por un grupo de catedráticos, entre los que destaca Francisco Giner de los Ríos, que fundaron la escuela privada Institución Libre de Enseñanza con su terminología ILE, con el fin de defender la libertad de cátedra y separar la educación, pero de la religión. Entonces comenzaron impartiendo educación primero universitaria, después secundaria y después primaria. Encuentran también la número 2, la de corriente de carácter confesional. Estas se crean en la Granada, en España, en 1889, y se las escuelas del Ave María, en las que destaca Andrés Manjón. Esta corriente se extendió ya por toda España y también en otros países. Estas escuelas consisten en impartir educación primaria de forma gratuita, pero centrándose principalmente en la enseñanza de la religión. Estaban dirigidas a las capas más humildes de la sociedad
y fomentaban metodologías nuevas y activas como la enseñanza al aire libre, el juego, el contacto con la naturaleza, la enseñanza artística, etc. Y actualmente sigue activo el Colegio Ave María en Granada. También se encuentran las de carácter obrero, en las que destaca Ferrer y Guardia y la fundación de la Escuela Moderna en 1901. Ferrer Guardia creó este tipo de escuelas con ideología anarquista, en la que predomina la enseñanza laica, racional y científica. Ahí se eliminaron los exámenes, las calificaciones, los castigos físicos. Además, promovían la educación, la coeducación de sexos y de clases, y apoyaban la educación impartida mediante el método científico, que se pretendía pues educar a la clase media obrera de forma racional, no coercitiva y secular. A finales del siglo XIX y principios del XX, a consecuencia de estos cambios socioeconómicos, nace la escuela nueva como crítica a la escuela tradicional y aparecen nuevas corrientes psicológicas, filosóficas que influyeron en la educación. Esta concepción que fundó John Dewey en 1859 a 1952 en Estados Unidos valora el papel del alumno o la alumna como protagonista de su propio aprendizaje y de importancia al desarrollo de sus capacidades basándose en el interés del niño. La metodología, pues sabemos que se basa en aprender haciendo y se trata de una escuela flexible en la que el maestro es guía del proceso de enseñanza-aprendizaje y esta libertad exige un personal altamente pues, calificado y con buenos materiales educativos. Pero también es muy importante hablar del sistema educativo durante el franquismo, porque la difusión de escuelas nuevas y movimientos pedagógicos aumentó en la Segunda República, pero hubo un receso de este durante la dictadura franquista, que fue represiva, dictatorial de la Segunda República en España hasta que se logró la democracia. Y desaparecieron con la dictadura franquista la guerra civil. ¿Qué es la guerra franquista? Es una guerra civil española de 1936 a 1939 y fue un largo periodo que se caracterizó por la represión política, religiosa, social y la eliminación de libertades y derechos humanos. Es un momento de cambios y se impone una educación católica y patriótica, contraria totalmente a los avances educativos y a las características de la renovación de la Segunda República. La escuela estaba influenciada por la Falange. ¿Quiénes eran la Falange? Era un partido político español de ideología fascista y lo importante era transmitir la ideología franquista y adoctrinar políticamente, dejando a un lado todos los aspectos importantes de la educación de calidad. Por ello, los maestros que podían seguir trabajando debían demostrar ser obedientes y preocuparse por legitimar el nuevo Estado. Entonces es cuando surgen las escuelas de verano. Entre Ok, los años... ahí, Landy. Ahí le vamos pagando bien. Bien. ¿Te falta mucho? No, Ok, bueno, ahí paramos ahorita y a ver si nos da tiempo de retomarlo. sí, Para apurarnos. Gracias. Nelvi, déjeme dejar de compartir. gracias. Bien, Nelvi, gracias. Maestro. Sí, adelante, Nelvi. Ok, no sé qué hice. Bueno, el movimiento yo voy a exponer el tema de el movimiento de Escuela Nueva. El movimiento de la Escuela Nueva es una propuesta educativa que se originó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como respuesta a las limitaciones y críticas del modelo tradicional de educación. Este movimiento enfatiza un enfoque centrado en el estudiante, promoviendo la participación activa, la autoexpresión y la individualización del aprendizaje. El contexto histórico fue que surgió en un periodo de grandes cambios sociales y culturales, involucrando la revolución industrial y el auge del pensamiento progresista.
El movimiento fue influenciado por diversas corrientes filosóficas y pedagógicas, como el pragmatismo de Joan Dewey, que abogó por un enfoque más experimental y centrado en la experiencia del estudiante. Los principales pioneros de la escuela nueva está Joan Dewey, que es un filósofo y pedagogo estadounidense que abogó por la educación progresiva, destacando la importancia de la experiencia y el aprendizaje práctico. También está María Montessori, educadora italiana que desarrolló el método Montessori enfocado en la autonomía del niño y el aprendizaje sensorial. Está Ovid de Clory, médico y educador belga que promovió el aprendizaje basado en los intereses del niño y la educación integral. Y por último está Celestine Freinet, fue un pedagogo francés que desarrolló técnicas educativas, cooperativas y el uso del entorno social natural como recursos educativos. Por otro lado están los principios del movimiento de la escuela nueva. Educación centrada en el estudiante. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. El maestro actúa como guía y facilitador. En el aprendizaje activo, los estudiantes aprenden haciendo y experimentando y fomentando el aprendizaje práctico y experimental. La individualización del aprendizaje está en adaptación del ritmo y métodos de enseñanza a las necesidades y capacidades de cada estudiante. En la educación integral está atención al desarrollo emocional, social y físico, además del intelectual. Incorporación de actividades artísticas, deportivas y sociales en el currículum. Por otro lado está en los métodos, por ejemplo, el método Montessori, se busca que uso de materiales didácticos específicos para desarrollar las habilidades sensoriales y motoras. Está el ambiente preparado que permite la autoeducación y el aprendizaje autónomo. Por otro lado tenemos el método de Freinet, que es trabajo cooperativo y proyectos colectivos, producción de textos libres y periódicos escolares, integración del entorno natural, social y en el aprendizaje. Y en conclusión, el movimiento de la escuela nueva ha dejado una huella durante la educación contemporánea, fomentando un enfoque humanista y centrado en el desarrollo integral del estudiante. A pesar de los desafíos y críticas, sus principios continúan inspirando a educadores y reformadores en la búsqueda de una educación más equitativa y efectiva. Sería todo. Ok, Nilvi, gracias. Gracias. Ok, pregunta para todos, ¿eh? Menciónenme 3 modelos de formación docente. No te escuchas, Landy. Perdón, sí. La constructivista, cognitivista, humanista, conectivista. Ok, ¿a qué etapa de la historia pertenecen? Algunas del siglo XVIII comenzaron, finales del siglo XIX, y muchas de ellas están en el siglo XX. Ok, Nacheli, mencióname 2 modelos de formación docente que no sean los que mencionó Landy. Un segundo. Ok. Mientras, Vero,
Mencióname 2 tradiciones teóricas que conforman el campo pedagógico actual. Como tradiciones. Marlene, ¿qué fue la escuela nueva? Fue un movimiento que surgió tras las contradicciones que tenía de la escuela tradicional, que básicamente estaban como que en contra del método de enseñanza que realizaban, de que pues formaban al niño para que sea pasivo, para que no tenga conocimientos, que lo lleve a experiencia. Y básicamente la escuela nueva hace todo lo contrario, llega a poner a los alumnos a tener una relación con el docente, a tener experiencias, más que nada a ser activos. Ok, bien, espérame tantito, Marlene, porque a lo mejor regreso contigo. Graciela, ¿cuál era el método al que se contraponía la escuela nueva? El método tradicionalista o reduccionista. Eso es, bien. Ah, bien, Vero. Ok, a ver, esta información ya la deben de manejar, pero de memoria, ¿eh? No me pueden decir, espérenme tantito, porque es algo que en esta clase ya vimos y que para séptimo semestre lo hemos visto como 3 o 4 veces. A ver, ¿cuál es la importancia de los modelos de formación docente? ¿Por qué creen que la asignatura se llama así? ¿Recuerdan el objetivo general? Sí, A ver, léanmelo. Bueno, ya que Gabriel dijo que sí, a ver. dice Adelante. contenido objetivo general. Al finalizar el curso, el alumno establecerá la relación conceptual y práctica entre el proceso de modernidad, la escuela y la pedagogía, con la finalidad de evaluar los distintos modelos de formación docente, mismo que nacen a partir del movimiento de la escuela nueva, de las experiencia literaria, la propuesta de decolonización. ¿Es eso? Sí, las experiencias libertarias. Ok. Libertaria. Así lo veo. Vamos a ir haciendo Y una la lluvia de pedagogía ideas. crítica. Y la Ok, pedagogía crítica. bien, vamos a ir haciendo una lluvia de ideas para identificar el contexto actual de la educación. Una parte de las funciones pedagógicas es la docencia. Repito, nosotros no somos pedagogos. Cuando ustedes ocupen una, una plaza o ejerzan una función docente, no pueden limitarse a lo que hace cualquier docente. Sí, a dar clases, no somos normalistas, no es como que inicio, desarrollo, cierre y ya, aquí está mi planeación y dejo de lado aspectos sociales, psicológicos, conductuales, etcétera, 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 etcétera. Ok, ¿cuál es el contexto de la educación mexicana en la actualidad? Educar a, educar a la sociedad. ¿Según quién? Piensen bien sus respuestas, ¿eh? Pues hay varios autores, pues No, hay no, 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 no. varios. A ver, Landy, a ver, levante la mano primero. ¿Quién está trabajando en una escuela? Yo, Landy, ¿quién más? De lo que sea, ¿eh? Pero que sea en una escuela. Yo estoy trabajando en una escuela. Ok. ¿Por qué? ahorita es que con el nuevo modelo educativo que busca la equidad y la inclusión en este momento actual. Ok, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué en una escuela? Porque las escuelas
al 2024 con este modelo educativo son las productoras de ese modelo de persona, de ese modelo social del mexicano, que busca qué, Landy. Ahorita está buscando la equidad, la inclusión, el movimiento de las lenguas indígenas, volverlas a rescatar. Entonces, la, la igualdad entre los sexos, o sea, busca más la parte humanista en este momento, más que la parte de conocimientos. ¿Creen que sea lo correcto de acuerdo al contexto social? Yo creo que debe ser integral, no se puede perder una cosa y la otra. Tanto son importantes las matemáticas para que el niño tenga pensamiento crítico, así como puede ser importante la cultura, el conocer sobre geografía, los países, las capitales, y también la parte de los principios y los valores también son fundamentales. No se puede enfocar un modelo educativo solamente a una área, o la social o la emocional, cuando también son importantes otras habilidades. Entonces siento que cada modelo educativo ve por una área en específico, pero no, deja a un lado las demás. Entonces, no se tiene que perder. O sea, te tiene que manejar todas las habilidades de los niños, todos los conocimientos, todas las destrezas, todas las actitudes se tienen que trabajar. Ok, bien. Coincidimos en esa parte que busca la integralidad. Nelvi, ¿tú ves otra cosa? Mm, es que no entendí muy bien, maestro. Maestro, Adelante. yo veo en la vida real lo que acaba de decir Landy, estoy muy de acuerdo con lo que es el estudio antiguo, con el estudio de ahorita, porque el muchacho, estamos en un momento todavía de que todavía no logran aprender exactamente lo que ya tiene ese modelo y el otro, y no aprenden bien uno y el otro tampoco, o sea, no logran entender bien su experiencia en el estudio, se quedan como señores o como estudiantes, hasta profesores ahí que hasta ahorita tienen una información o no tienen nada de humanista, pero tienen puro, para pensar así en puro cosas que es como científico, cosas así que tampoco le enseñan a entender al ser humano. Entonces, de los dos debe uno tener para, más que nada, para aprender y llegar a concretar ese aprendizaje de esos modelos, tanto el viejito como el antiguo, porque no logramos ni entender a Aristóteles ni a Sócrates para pensar. Te pones a pensar en un lugar, te dice, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando, tú estás loco. Nada más como ese ejemplo le doy. Pensar solo está mal uno. Pero, Bueno, referente a lo que le preguntan a él, si observa algo más, de acuerdo al modelo educativo, sí, también igual están trabajando en proyectos, o sea, que se reúnan, trabajen en equipo, de cierta manera puede ser funcional, pero bueno, no, como no trabajo en escuela, no sé a qué grado sea, no lo sea tanto, pero el que trabajen en conjunto, pues igual sí les sirve porque de esa manera se apoyan, aunque quizá las tareas que dejen de reunirse, yo lo veo como que quizá no todos puedan reunirse por la distancia, ¿no? Porque no todos vivan por el mismo rumbo, no van a elegir a compañeros que vivan cerca, ¿no? En dado caso que lo hagan, pues sí, pero ¿cuántos viven cerca? ¿Cuántos viven un poco más retirado y no les es posible reunirse como tal para cumplir con esas tareas, con esos trabajos? Juanita, gracias, Vero. Buenos días. No trabajo en la escuela, pero a lo que escucho, a lo que veo, por decir, antes la escuela ¿qué era? Te daban un artículo y te lo aprendías de memoria. No lo, ahora, ¿cuál es la diferencia? Que tienes que pensar, razonar, analizar, dar tu punto de vista hasta cierto punto por tal tarea, ¿no? Era más que te grabaras las cosas al día de hoy. Y lo veo, por si aquí la UADY trabaja en equipo desde que el alumno entra al primero de prepa, se arma un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo es para todo el año. O sea, ya trabajan en equipo, ya los hacen pensar más, razonar más, analizar más, dar sus propuestas. Si aún el maestro como humano nos equivocaríamos, ellos también pueden analizar eso. Entonces, antes todo te aprendías de memoria, pero ahora no. Ahora ya tú tienes
digamos, el derecho de decir esto sí, esto no, no me parece y argumentar en las escuelas nuevas, en todo lo que se está dando sobre educación al día de hoy. Ok. Fíjense. Landy, dime una persona importante en tu vida. Eh, este, emocionalmente, dice usted. Mi mamá. Tu mamá. ¿Tiene número de casa, de celular? Sí, A ver, dímelo. 99 95 14 70. Ok, gracias. Nelvi, Pues igual mi mamá tu número de teléfono. es 98 51 01 06 74. Ok. Gabriel, Una persona importante en mi trabajo, sí, un maestro de matemáticas. Nombre, maestro Madariaga, muy buen maestro. Mi número es 981 no, 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 13 no, 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 77 342. el del maestro. ¿El del maestro? ¿Su número? No, no sé el número del maestro. Su número del maestro, no sé. Ok. Miren, ¿a qué voy? Hay muchas Ujú. críticas a la educación tradicional, a una educación memorística, a una educación obligada, a una educación impuesta. Háganle esta misma pregunta a cualquiera de sus alumnos, a cualquiera Ok, que vea de la prepa, de la universidad. Oye, ¿te sabes tu Sí, número de tu casa? ¿Te sabes tu dirección? muchos no lo saben. Andy, te escucho, yo, Andy. yo creo que sí es importante combinar diferentes Exacto, modelos. bien, bien, Landy. Yo soy de la idea de que la memoria es importante para el desarrollo del cognitivo. O sea, memorizar datos, fechas, una tabla de multiplicar, los países y las capitales son importantes. Se tiene que desarrollar esta parte de la memoria, pero también se tiene que trabajar con la abstracción. Sí, que el niño vaya comprendiendo y también trabajando el pensamiento crítico, reflexivo. O sea, es una combinación de ambas. Por ejemplo, algo que se le critica mucho a los Montessori es que trabajan mucho la abstracción, o sea, trabajo sensorial y concreto, ¿sí? Pero, y sí es cierto, el niño, por ejemplo, para aprenderse una tabla de multiplicar, primero ve el conteo, o sea, 2 por 3, por ejemplo, y ve 2 más 2 más 2, para llegar a la multiplicación, y no le dan mucho énfasis a la memorización. Y en eso tradicional se le da mucho énfasis a la memorización, pero no en el proceso, ¿sí? Entonces yo creo que las dos tienen, yo una vez discutí hace muchos, muchos años con los maestros y yo les decía, es que es importante, o sea, que comprendan el proceso, pero también que lo memoricen, o sea, ya comprendí el momento, memorízalo. Y a los que lo están memorizando sin, como loritos, sin saber qué están, por qué lo están aprendiendo, también tienen que entender el proceso. Entonces hay que combinar los dos métodos. Yo no Sí. descarto ni uno ni lo otro. A veces logro ser hasta conductista, ¿sí? O sea, por lo general soy una maestra con un Es, método de disciplina autocrático, ¿no? Positivo. Pero de repente es importante llegar un poquito al conductismo con uno que otro niño. No te queda de otra, porque una vez que una estrategia no te funciona, no te funciona, entonces pues le tiras otra estrategia y de repente pues sí funciona. Entonces hay que equilibrar los modelos pedagógicos, todos son buenos. A mí me gusta meter el constructivismo, el humanismo, el cognitivismo, aprender a pensar, a razonar, a resolver problemas, ¿cómo le vas a hacer? Si viene un niño y me pregunta, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué ves que estoy haciendo? ¿Estás haciendo un trabajito? Sí, ¿qué trabajito estoy haciendo? Entonces, piensen, respondan, y también que memoricen, a veces van a aprender esto, y esta canción se la van a memorizar, y este poema, y estos datos. Entonces,